En este periodo pascual quise elegir como tema para el retiro el pasaje de los discípulos de Emaús, porque siento que es el pasaje ideal para este momento de nuestra vida. Dice el evangelista San Lucas que el primer día de la semana estaban estos dos discípulos camino de Emaús y Jesús en persona se les apareció y se puso a caminar con ellos. Imagínense qué maravilla, qué bonito. Jesús en persona se les aparece y empieza a caminar con ellos. Un día de paseo con el Señor. ¿A quién de nosotros no nos gustaría tener esa oportunidad a solas, sin prisas, caminando a gusto, desde temprano, un clima agradable y la mejor de las compañías, ¿no? Jesús. Pero dice el Evangelio que, aunque Jesús en persona se les apareció y estaba caminando con ellos, sus ojos eran incapaces de reconocerlo. Sus ojos eran incapaces. Literalmente, la palabra que usa el original, estaban retenidos, impedidos, agarrados, ¿no? Incapaces de reconocerlo. No estaban ciegos. En el Evangelio a veces Jesús reprocha, por ejemplo, a los fariseos eso, su ceguera, y varias veces los llama ciegos. Pero la ceguera de los fariseos era una ceguera, no podían ver, pero era una ceguera porque no querían ver. Su corazón estaba ciego porque no querían ver, no querían reconocer al Señor. Y entonces, por eso, por más milagros que Jesús hacía, no había forma. Todo lo que Jesús decía, todo lo que Jesús hacía, todo lo interpretaban mal. No había forma de hacerles ver a estos hombres, a los fariseos, todos los que se oponían a Jesús. No había forma. Estaban ciegos e incluso llegan al final pues a matar a Jesús y sintiéndose tranquilos de haber hecho lo correcto y de haber dado gloria a Dios, liberando al pueblo de ese falso Mesías. Estaban ciegos. La situación de los apóstoles, de los discípulos de Emaús no es esa. Ellos no están ciegos, pero de todas formas no ven, no ven. En el Evangelio aparecen varias veces los discípulos con esta dificultad para ver, esta dificultad para entender. Por ejemplo, en San Marcos capítulo 6, versículo 52, después de que ha tenido lugar la multiplicación de los panes, que Jesús se les aparece caminando sobre las aguas a los apóstoles, cuando ya termina el milagro, dice el Evangelio, que los apóstoles estaban asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Tenían la mente, tenían los ojos embotados, es decir, tapados, esa es la mejor traducción. No están ciegos, pero el hecho es que no ven. No es por mala voluntad, porque en los apóstoles pues estaban siguiendo al Señor. Mejor buena voluntad que esa no podían tener. Seguían al Señor, creían de verdad al Señor, amaban de verdad al Señor. Y sin embargo, a cada rato nos damos cuenta de que no entienden, no entienden. Incluso después de un milagro y después de otro, como es el caso de Marcos 6, acaba de tener la multiplicación de los panes. Jesús acaba de caminar sobre las aguas, acaba de calmar la tempestad y ellos no terminan de entender. Y un poquito más adelante hay otra multiplicación de los panes
y Jesús está en la barca con los apóstoles y Jesús les empieza a dar algunas consignas y les dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Y los apóstoles empiezan a comentar entre sí: esto es una indirecta porque se nos ha olvidado el pan. Se nos olvidó traer el pan y por eso el Señor nos está dando estas indirectas sobre la levadura, ¿no? Y entonces cuando Jesús ve, dice: ¿qué discuten de que no tienen pan? No entienden ni comprenden. Aún tienen endurecido su corazón. A ver, en la primera multiplicación, ¿cuántos hombres eran? Tantos. ¿Cuántos canastos recogimos? Tantos. Y en la segunda, ¿cuántas personas eran? Tantos. ¿Cuántas canastas sobraron? Tantas. Y aún no entienden. Aún no entienden. Como ven, en los apóstoles hay una incapacidad a veces para ver, para entender. ¿Con quién están? Que están con el Señor, que el Señor es Dios. Pero ven milagros y no terminan de entender. Y así están también los discípulos de Emaús. Ellos no entienden. Y obviamente, pues no era fácil para estos apóstoles, para estos discípulos. Acababa de morir su Señor. Ellos habían puesto toda su esperanza en Jesús, habían dejado su tierra, estaban siguiendo al Señor y de repente, el domingo de Ramos, piensan que ya es el momento que habían esperado, la revelación, todos aclaman a Jesús y 5 días después lo apresan, lo matan y ahí se acabó todo. Por supuesto que ellos no entendían qué era lo que había pasado ahí. ¿Cómo era posible que a Jesús le hubiera pasado lo que le pasó? Con los milagros que hacía, con la enseñanza tan maravillosa que daba. ¿Cómo era posible que los sumos sacerdotes no lo hubieran entendido? ¿Cómo era posible que Jesús hubiera permitido que le pasara eso? Con el poder que tenía, ¿por qué pasó? No entendían. No entendían. Y aquí yo creo que podemos hacer una aplicación muy clara en nuestra vida. ¿Cuántas veces no entendemos los planes del Señor? ¿Cuántas veces en nuestra vida hay cosas que no entendemos? Desde cosas pequeñas hasta cosas grandes. ¿Por qué en este momento me pasa a mí esto? Hace unos días, muy poquitos, nos llegó la noticia de la muerte de un señor, papá del Highlands, que había estado luchando contra el cáncer varios años. Al final no pudo. La enfermedad prevaleció y deja a 3 niños pequeños. ¿Cómo vamos a entender eso? ¿Cómo vamos a entender eso? Hay cosas que son muy difíciles de entender. A mí me pasó con un compañero muy capaz, muy joven, con todo el entusiasmo de su sacerdocio, y en menos de un año tuvo un accidente y se muere en el coche. Y uno dice: Señora, con la necesidad que tenemos de pastores, con la necesidad que tenemos de vocaciones. Y este hombre que te dice que sí, en el cual has invertido tanto tiempo, tanta formación, y ahora que ya es sacerdote, ahora que podría hacer tanto bien, te lo llevas. A ver quién te entiende. Hay cosas que son muy difíciles de entender. Y estos discípulos de Emaús estaban en eso. Durante estos días en la primera lectura
hemos escuchado el martirio de Esteban. Hoy precisamente en la primera lectura escuchábamos cómo pues, lo apedrean. Y uno dice, Señor, tú hacías milagros a través de Esteban. Tú convertías a las personas a través de Esteban. Dicen los Hechos de los Apóstoles que predicaba con una elocuencia y con una sabiduría que no había forma de rebatirlo. ¿Por qué no lo salvas? ¿Por qué no lo salvas? Y en cambio, a Pedro sí lo salvaste. Así como salvaste a Pedro, podías haber salvado a Esteban. Sí. Y así, o a Santiago. Santiago también era uno de los primeros apóstoles de los íntimos del Señor, de los tres que siempre acompañaban a Jesús a todos los milagros especiales. Recibió una formación, por decir así, especializada, era de sus tres íntimos. Bueno, pues fue al primer apóstol que lo mataron. No le dio tiempo de hacer nada. Hubiera podido llegar quién sabe hasta dónde. Los planes de Dios muchas veces no los podemos entender, sobre todo cuando están unidos a la cruz. La cruz es donde nuestra inteligencia se frena, donde ahí nos atoramos, ¿no? Ante la cruz. Cuando la cruz uno la entiende, pues la cruz se hace más ligerita, ¿no? Se hace más llevadera, se hace más soportable, pero cuando uno no la entiende, ahí es cuando se hace más pesada. Y los discípulos de Emaús definitivamente no entienden. Y por eso, dice el Evangelio, estaban tristes. ¿Cómo no iban a estar tristes? Ese es el contexto en el que aparece Jesús. Ahora vamos a ver cómo Jesús empieza su pedagogía con estos dos discípulos, porque es una pedagogía maravillosa que es la que también aplica con cada uno de nosotros. En primer lugar, vemos que Jesús conoce el corazón de estos discípulos. Antes de que ellos hablen, antes de que ellos digan nada, Jesús ya penetra el corazón. No hace falta que le hablen. Jesús quiere que se lo cuenten, pero ya de entrada ya lo conoce y por eso dice que son esas conversaciones que llevan. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué tienen cara de tristes? Jesús sabe. Jesús lee los corazones. En segundo lugar, les deja hablar. Les deja hablar. Y cuando los otros le dicen, ¿eres el único que no sabe lo que ha pasado? Jesús dice, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y entonces les deja hablar, quiere que hablen. Y ahí hay señal de cariño, de cariño. Cuando uno quiere a una persona, la deja hablar. Cuando no hay cariño, ya me lo has contado 1000 veces. ¿No? Pero cuando hay cariño, a ver, cuéntame. Aunque ya sepa Jesús lo que le van a decir, Jesús quiere que lo hablen, Jesús quiere que lo expresen, casi como terapia, ¿no? Desahógate, habla, cuéntamelo, ¿no? Porque hay cariño. Y después recibe su desahogo, el desahogo de estos discípulos, ¿no? Que se puede resumir en esa frase, nosotros esperábamos, nosotros esperábamos, nosotros teníamos la ilusión de que efectivamente Jesús fuera el Mesías, nosotros esperábamos, pero lo dicen eso, en pasado, ¿no? Porque ya de hecho no esperan. Ellos habían oído hablar de la resurrección y así se lo cuentan a Jesús. ¿Habían oído hablar de la resurrección? Sí, él había dicho que al tercer día, y estaban en el tercer día, en la madrugada del tercer día, que se cuenta desde el día de su muerte, el viernes todavía se cuenta, viernes, sábado, domingo era el tercer día.
Algunos dicen, no, pero no pasaron 3 días, sí, era el tercer día. No pasaron 72 horas, pero sí era el tercer día, ¿no? Y entonces, a la madrugada del tercer día, estos hombres tienen tan poca confianza que no esperan ni 5 minutos y sencillamente se van. Habían oído hablar de la resurrección al tercer día. ¿Sí? Habían oído que algunas mujeres habían ido al sepulcro y que como no lo vieron, dijeron que estaba vivo. Los apóstoles también habían ido, confirmaron que el cadáver no estaba, pero estos dicen, a él no le vieron. Así que nosotros nos vamos. Como ven, la decepción era profunda, no tenían la menor esperanza estos discípulos. Y Jesús va actuando y los discípulos colaboran. En primer lugar, Jesús les reprocha, les reprende y con palabras, pues yo me imagino que con el tono se suavizaron, ¿no? Pero literalmente son un poco fuertes, ¿no? Insensatos y lentos de corazón, ¿no? Tontos, ¿no? Les está llamando tontos. Insensato como que suena más polite, ¿no? Pero en definitiva les está llamando eso, tontos. Pero qué tontos, ¿no? Y qué lentos de corazón. Pero estos discípulos aguantan el reproche, no dicen, oye, ¿tú qué te has creído? ¿Qué haces aquí insultándonos? ¿No? Aceptan el reproche, ¿no? Algo notarían de especial en Jesús que les hace recibir con paciencia, con humildad, este reproche. Y luego poco a poco Jesús les va ayudando a comprender las Escrituras, todo lo que se refería a él, ¿no? Comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les fue explicando todo lo que se refería. No estaba escrito que el Mesías tenía que padecer, tenía que sufrir, para luego entrar en su gloria. Entonces les va ayudando a comprender las Escrituras, les va calentando poco a poco el corazón. Jesús, después de un buen rato, hace la finta de que se va a ir y estos hombres, estos discípulos, le insisten, literalmente le presionan, le ruegan que se quede con ellos. La oración es como una lucha con Dios nuestro Señor. Una lucha no solamente contra las distracciones, no es solamente una lucha contra el cansancio, la desgana. La oración es una lucha con Dios nuestro Señor, donde uno le tiene que decir, Señor, quédate, Señor, manifiéstate, Señor, concédeme esta gracia. Si estos discípulos no le hubieran presionado al Señor, no lo hubieran reconocido. Si estos discípulos a la primera que Jesús les dice, bueno, nos vemos, ha sido un placer, hasta la próxima, pues ahí hubiera terminado la historia. Lograron reconocer a Jesús porque le insistieron, le presionaron, le rogaron. Y en la vida cristiana, en la vida de oración, muchas veces tenemos que presionar, tenemos que insistir, tenemos que rogar. Y aunque parezca que no hay nada que hacer, seguir insistiendo. Y aunque no le vea salida, seguir rezando. Y aunque no sienta nada y me sienta más seco que una teja, ahí sigo. Ahí sigo. Esa es la oración. Señor, quédate. No, porque seguramente Jesús no cedió a la primera. Por el contexto del Evangelio se ve que Jesús varias veces dijo, no,
me tengo que ir, pero por favor quédate. No, 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 es que ya quedé, por favor, ya es tarde, ¿no? Hay que insistir, hay que insistir. Como cuenta la Sagrada Escritura en el libro del Génesis que Jacob luchó con Dios nuestro Señor. En una noche se le apareció el ángel del Señor, pero en realidad es el Señor, de una forma que no se entiende muy bien cómo se le apareció, pero Jacob lo agarró y le dijo: no dejaré que te vayas hasta que me des tu bendición. No, suéltame. No te voy a soltar. Y entonces, hasta que no le dio la bendición, no lo soltó. Y San Juan Pablo II decía: eso es la oración. Eso es la oración. Ese luchar con Dios nuestro Señor. Porque Dios nuestro Señor muchas veces quiere que sus gracias nos las ganemos a base de insistir, a base de confianza, como la hemorroísa. Otras veces no, otras veces las gracias las da a la primera y otras veces ni siquiera es necesario pedírselas, que ya Él nos las da por adelantado. Pero hay muchas, muchas, donde Dios nuestro Señor quiere ser peleado, quiere que se las arranquemos. ¿Por qué? Pues pregúntenselo a Él, pero en la Sagrada Escritura es una constante, es una constante. Hay que rezar con perseverancia, hay que rezar con tenacidad. Y en la Sagrada Escritura hay otros muchos casos. Está Abraham, que ahí pelea con Dios nuestro Señor en la oración. Moisés, que insiste para interceder por su pueblo. Es una constante. Y en la vida de los santos igual. En la vida de Santa Teresa hay un momento donde ella ya lleva años de monja y siente que Dios nuestro Señor le llama a más santidad, porque ya ha empezado a recibir gracias especiales, pero ella sigue con sus faltas, con sus imperfecciones, con sus pecados veniales, y entonces ella está frustradísima porque siente que no puede responder al Señor como el Señor se merece. Y entonces un día en la oración se planta delante de una imagen de Jesús y le dice: Señor, yo no me voy de aquí hasta que me concedas la gracia. Y pasó de ser la hermana Teresa, una monjita buena, pero mediocre, y empezó a ser Santa Teresa. Lo luchó, lo luchó. Lo mismo San José Benito Cotolengo, un santo italiano muy famoso del norte, fundador de varias obras de misericordia. Él era un canónigo, vivía muy bien, muy cómodo, buena gente, pero pues normal, sin mayores esfuerzos de santidad. Pero un día en la noche le llaman a la puerta una familia, un señor con la esposa y unos bebés, y la esposa está enferma, no sé si iba a dar a luz, no sé cuál era el problema, pero estaba muy grave. Entonces él empieza a llamar a los lugares donde se le podía atender, y en el hospital, bueno, no era hospital, pero lo que fungía como hospital en aquel tiempo, y le dicen: no, ella es extranjera, no la podemos recibir, no tiene papeles, además se ve que es pobre, no puede pagar, le cierran la puerta. Entonces así prueba en 2 o 3 lugares y le cierran la puerta. Entonces al final se le muere en brazos la señora a José Benito. Entonces está el shock, claro, el shock de la muerte de la señora en brazos y luego del esposo desolado y de los hijos pequeños llorando.
Entonces es tal la frustración que ya despide a la familia, les da el dinero para que puedan subsistir y él se va al sagrario y le dice: Señor, no me voy de aquí hasta que me digas por qué has permitido esto en mi vida. Pasa toda la noche y en la madrugada empieza a tocar las campanas. Todo el pueblo sale y él dice: agradezcan conmigo porque Dios me ha dado una gracia muy especial. ¿Cuál era esa gracia? Él entendió que Dios nuestro Señor había permitido que le pasara a él porque él podía evitar que eso volviera a pasar. Él era muy hábil, muy práctico, tenía muchas relaciones, entonces empezó a crear una obra de beneficencia enorme. San Juan Bosco se inspiraba en él. Ya con eso les digo todo. Entonces, pero la gracia en estos santos fue el fruto de una lucha. Quédate, Señor, quédate, como los discípulos de Emaús. Quédate conmigo. Dame la gracia para poder responder como tú te mereces. Dame la gracia de la santidad, dame la gracia de la oración, dame la gracia de la humildad. Cada quien ponga la gracia que necesita. Quédate, Señor, conmigo. Quiero conocerte, quiero amarte. Y Jesús, al final, dice: bueno, dado que insisten, les voy a acompañar, pero solo un rato. Ya mañana de madrugada me voy. Ok, perfecto, ¿no? Y entonces dice que entró, se sentó a la mesa, tomó el pan, lo partió, lo bendijo, y a estos discípulos todo eso les suena muy, muy familiar, ¿no? Y entonces dice el Evangelio que en cuanto partió el pan, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y luego, cuando ellos cuentan su experiencia a los demás apóstoles, dice que los reconocimos en la fracción del pan. Los reconocimos en la Eucaristía. Esto es clave, esto es clave para reconocer al Señor, la Eucaristía. Si la Eucaristía es el lugar donde Dios está más presente, que sabemos Dios está presente en la creación, está presente en cada persona y está presente en la iglesia y está presente en su palabra, sabemos de las diversas presencias del Señor, pero la presencia por antonomasia es la presencia real, sustancial de Jesús en la Eucaristía. Entonces es normal que si ahí está Dios especialmente presente, ahí Dios haga especiales milagros. Lógico. Si está especialmente presente ahí, hará especiales milagros en la Eucaristía. Si nosotros queremos que nuestros ojos se nos abran, acudamos a la Eucaristía, pero acudamos con fe, acudamos con fervor, acudamos con hambre. Y entonces veremos que también nuestros ojos se nos abren. Hay comentadores del Evangelio que interpretan este pasaje de los discípulos de Emaús en clave de la misa del domingo. ¿Por qué? Porque el texto comienza diciendo el primer día de la semana. El primer día de la semana era el domingo, ¿no? Entonces, y luego, después de una pequeña introducción, Jesús les habla de las Escrituras, que es la primera parte de la Santa Misa, la mesa de la palabra. Y después viene la fracción del pan, que es la segunda parte de la misa. Y terminada la misa, pueden ir en paz como estos discípulos que salen en paz a anunciar a Dios nuestro Señor. Entonces,
En la Santa Misa también nuestros ojos se nos van a abrir. En la Santa Misa nosotros vamos a reconocer cada día más al Señor y en la Santa Misa vamos a poder ver milagros de Dios en nuestra vida. Estos discípulos comprendieron a Jesús en la Eucaristía. Comprendieron el plan de Dios sobre Jesús, la cruz, esas cosas que no entendían, las entendieron en la Eucaristía. Un autor dice que Dios no nos libra del sufrimiento. Dios no vino a librarnos del sufrimiento. Dios vino a librarnos del sufrimiento de no saber para qué es el sufrimiento. Que tiene mucha sabiduría. Dios no nos ha librado del sufrimiento. Después de la redención sigue habiendo enfermedad, sigue habiendo muerte, sigue habiendo fracasos, sigue habiendo lo que es la vida. Pero Dios nos libra del dolor, del sufrimiento, de no saber para qué es eso, de no encontrarle sentido a una traición, de no encontrarle sentido a una enfermedad, a una pérdida. Dios nuestro Señor no quiere que suframos ese sinsentido. A lo mejor no nos quita esa enfermedad o esa pérdida, pero lo que sí quiere quitarnos es el sufrimiento de no entender para qué, de pensar que eso es absurdo, de que eso es inútil, de que eso no tiene ninguna lógica. De eso Él sí quiere librarnos. Y estos discípulos, en la fracción del pan, comprenden muchas cosas. Comprenden que era necesario que Jesús padeciera. Comprenden también que Dios tiene un plan y que es un plan maravilloso. Comprenden también que no hay nada que se le escape al plan de Dios. A veces podemos sentir eso, ¿no? Que Dios se despistó. Sí, en este momento de mi vida, Dios se despistó. ¿No? No hay despistes en la vida del Señor, ¿no? Comprendieron estos discípulos que Dios estaba con ellos en todo momento, también cuando no lo veían, también cuando no lo reconocían, también cuando no lo sentían. Fue toda una iluminación en la Eucaristía para estos apóstoles. Comprendieron que Jesús estaba vivo, de una forma distinta, pero que estaba vivo. Primero les acompañaba y no lo reconocían. Y luego, cuando lo reconocen, ya no lo ven. Pero Él sigue ahí, sigue ahí. Y por eso, al comprender esto, estos discípulos se llenan de una alegría enorme que no les cabe dentro. Y entonces, aunque habían estado caminando todo el día hasta llegar a su aldea, Emmaús, dicen, esto hay que contarlo, y entonces cogen sus bártulos y otra vez a Jerusalén, pero esta vez corriendo. ¿Por qué? No había ninguna necesidad, no había ninguna urgencia. Estos hombres podían haberse quedado en Emmaús, dormir tranquilos, descansar y al día siguiente, ya frescos, madrugando, regresar a Jerusalén. Pero la alegría no les cabe dentro. Ese es el apostolado. Cuando la alegría no te cabe dentro. Cuando, si te tapan la boca, gesticulas, pero no puedes quedarte con la alegría que tienes dentro. Y estos apóstoles, de noche, porque ya era de noche y en aquellos tiempos los caminos no habían luces. Entonces, yo no sé qué hicieron, pero pues con la luz que tenían por dentro salieron corriendo estos hombres llenos de alegría, llenos de entusiasmo a compartir lo que habían comprendido, lo que habían visto, que Jesús estaba vivo, realmente vivo, que estaba con ellos, que todo tenía sentido con Él. Que el Señor nos conceda entender eso. Pidámosle en este ratito de oración al Señor que nos conceda eso, que nuestros ojos se nos abran para que lo podamos reconocer.
para que lo podamos reconocer también en esos momentos difíciles, duros de nuestra vida, y que reconociéndolo nos llenemos de paz, nos llenemos de alegría y nos llenemos de celo. Que así sea.